Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 321, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 15. El existencialismo. 852. Jaspers. Fe y revelación. A partir del escrito La fe filosófica de 1948, Jaspers sigue insistiendo en los aspectos positivos de su filosofía y, apoyándose en las conclusiones alcanzadas en los escritos anteriores, hace hincapié en el valor de la fe como revelación y manifestación inmediata del ser trascendente. El concepto fundamental de que se ha servido para esta reinterpretación positiva de su pensamiento es el de horizonte unificador o abarcador total. Este concepto se emplea ahora para abarcar a todos los modos posibles en que se manifiesta el ser del hombre, y en cada uno de estos modos se considera escindido en la polaridad de sujeto u objeto. Yo soy, en cuanto ser, el todo abarcante se presenta escindido en mundo interno y mundo circundante. Si yo soy como conciencia en general, se presenta como escindido en conciencia y objeto. Si soy como espíritu, se presenta escindido en idea en mí y en idea objetiva que proviene de las cosas. Si soy como existencia, se presenta escindido en existencia y trascendencia. Considerado como el ser, el todo abarcante es el mundo, que, en las tres primeras polaridades, es, respectivamente, mundo circundante, objetividad de lo conocible e idea. En la cuarta polaridad, el ser es la trascendencia. Siendo esto así, la fe consiste simplemente en el ser presente en estas polaridades. La fe es algo radicalmente distinto del conocimiento objetivo que conserva su valor solo en el ámbito de una de aquellas polaridades. La fe es la vida misma, en cuanto que retorna al todo abarcante y se deja guiar y llenar de él. La fe es un retorno al origen misterioso de la vida, un retorno en cuya virtud las cosas pierden su carácter absoluto y el ser se manifiesta en una experiencia inexpresable, que los místicos han experimentado y descrito metafóricamente. Desde este punto de vista, conserva su validez todo lo dicho por Jaspers a propósito de las situaciones límite, de la trascendencia, del fracaso y de la cifra. Pero, al mismo tiempo, se señala en la fe el camino para retirarse del mundo y ponerse en contacto con el ser que está más allá del mundo. La negación ya no es el único camino de la afirmación, porque lo es solo a nivel del pensamiento razonante, no al del pensamiento que, despertado en la negación, vuelve hacia atrás, al origen misterioso a que pertenece él mismo y toda la vida del hombre. Mientras el existencialismo, de acuerdo con Sartre, tomaba aún más decididamente el camino de la mundanización del hombre y rechazaba toda integración metafísica o teológica, Jaspers, simultáneamente, acentuaba en abierta política los aspectos metafísicos y teológicos de su especulación. En una advertencia de 1955, estampada al principio de la tercera edición de su filosofía, hacía notar que las tres partes de la obra corresponden a las tres ideas de la metafísica clásica: el mundo, el alma y Dios. Y aún considerando esta metafísica como una especie de cifra o de símbolo de la trascendencia, ha continuado insistiendo seguidamente sobre su afinidad, más que sobre las diferencias, de su punto de vista con el de la metafísica clásica. Al mismo tiempo, aún insistiendo sobre la indemostrabilidad, lejanía y carácter misterioso de Dios, ha puesto en claro el carácter indicador de la teología tradicional como conciencia racional de la fe. Asimismo, insiste en la exigencia de incondicionalidad a que la fe responde. La fe es el autoesclarecerse de la existencia en su profundidad ultraconceptual. Autoesclarecerse que es, al mismo tiempo, la decisión de identificarse con esta profundidad. La incondicionalidad que se da en la fe es de por sí intemporal. Su revelación histórica son las situaciones límite. Pero incluso en estas situaciones y en todas partes, el mundo es algo disipante. Dios y la existencia auténtica que es fe, son la única realidad eterna. Como se ve, estos últimos desarrollos de la especulación de Jaspers hacen de tal especulación la defensa de una religiosidad que, mientras se niega a identificarse con una de las religiones históricas, pretende ser el origen y el fundamento de todo.
incluso la visión de la historia que Jaspers ha dado en el libro El origen y la meta de la historia de 1949. Es sustancialmente una teología de la historia. La edad axial, la que constituye el eje de la historia universal, la coloca Jaspers entre los siglos 8 y 2 a.C. Esta es la edad en que nacieron las grandes religiones y filosofías de Oriente: Confucio y Lao Tse, los Upanishads y Buda, Zaratustra y los grandes profetas de Israel, y en Grecia Homero y la edad clásica de la filosofía, así como también Tucídides y Arquímedes. En esta edad, por vez primera, el hombre se hizo consciente del ser en general, de sí mismo y de sus límites. La edad en que ahora vivimos, que es la de la ciencia y la de la técnica, es una especie de segundo comienzo de la historia de la humanidad. Tal vez, a través del desarrollo de organizaciones gigantescas, se va hacia una nueva edad axial, que es el auténtico destino del hombre, pero un destino lejano y no imaginable. Entre tanto, el fin inmanente o regulador de la historia, hacia el que todo el momento de la misma debe tender o inspirarse, es la unidad de la humanidad, realizable mediante la comunicación ilimitada de verdades históricamente diversas. Comunicación que, a su vez, se funda en el diálogo y en la competición amigables. Sin embargo, para Jaspers, la historia no es el juicio de Dios que justifica lo que en ella logra predominar. El naufragio histórico de una verdad no es una prueba contra aquella verdad, ya que puede muy bien suceder que esté anclada no en la historia, sino en la eternidad. Y una vez más, de la historia se retorna a la fe, la cual es el único acceso a la eternidad. De esta manera, si Heidegger, en su segunda fase, se ha convertido en profeta mundano de una nueva época del ser, Jaspers, en sus últimos escritos, ha venido a ser el profeta religioso de Dios y de su revelación por venir.